Y todos conocemos la curva de crecimiento de los niños con insuficiencia renal. Y el punto es que en los últimos 10 años, 15 años, con la introducción de hormonas como la hormona eritropoyetina, la vitamina D y muchos otros adelantos en diálisis, uno ha ido controlando cada uno de los factores nutricionales, anemia, metabolismo mineral, hipertensión, acidosis, en fin. Cada uno de estos factores se ha relacionado y ustedes pueden encontrar numerosas publicaciones sobre cómo cada uno de ellos puede afectar el crecimiento. Y el punto es que, como mencionaba ayer el doctor Fischbach, el crecimiento es el parámetro más sensible que tenemos nosotros en los niños urémicos para saber si estamos haciéndolo bien o no. Si uno de estos factores se escapa de control, es probable que el crecimiento no pueda conseguirse, aunque tengamos todos los otros controlados. Y ese es el desafío. Porque la verdad es que como desafío nosotros no hemos conseguido grandes resultados. Ustedes ven ahí los resultados del PET-PD. Son más de 100 países con 1000 y tantos pacientes incorporados en este estudio. Y ustedes ven que en el caso de nuestro centro, los niños en el inicio de la PD están bajo el -2 desviaciones estándar, o sea, está en un nivel francamente deplorable, y que el promedio de todos los centros es incluso un poco menos. Por lo tanto, el crecimiento en niños urémicos es un problema de todos. ¿Y qué pasa cuando lo miramos no solo en los datos del PET-PD, sino que a nivel global? Aquí tienen ustedes resultados de un volumen mucho más importante de niños en PDE y en hemodiálisis, y es fácil darse cuenta de que los valores al inicio y hasta los 24 meses siguen siendo bastante malos. Esos son datos del NAPROTEX. Y aquí tienen ustedes otros datos del NAPROTEX, en que con un volumen mayor de niños todavía, en PD y en hemodiálisis, los valores de crecimiento medidos como score de desviación estándar siguen siendo igual de malos. Ahora, ¿por qué muestro estos dos datos del NAPROTEX? Porque esa tabla es del 2002 y esta tabla es del 2011. Entonces la pregunta es, ¿lo estamos haciendo bien? No parece, no parece. Y estos son datos de países desarrollados. Y durante la evolución de este problema y del manejo que se ha ido integrando, han aparecido muchas guías. Yo creo que tenemos guías para todo. Hay guías nutricionales, hay manejo de anemia, hay código para el metabolismo mineral, de hipertensión, hay publicaciones sobre acidosis, están numerosas publicaciones de adecuación. El doctor Fischbach nos mostraba cómo él tiene un buen crecimiento en niños con diálisis diaria o con PD adaptada y en fin, ustedes pueden seguir perfectamente todo esto, y la verdad es que yo creo que todos tenemos un grupo de niños en que tenemos todos los puntos controlados. Les ponemos un buen KTB, no tienen anemia, que la verdad es que eso se ha transformado en algo francamente raro. Tienen una paratormona perfecta, 200, 250, un niño en PD, están bien nutridos y no crecen. Por lo tanto, asumiendo que nosotros somos expertos y podemos controlar todo eso, la pregunta es ¿qué es lo que pasa y por qué no crecen? Y entonces nosotros vamos a conversar ahora del único punto que vale la pena dar una mirada más profunda porque no está dentro de nuestras posibilidades manejarlo, que es ir a hablar de qué pasa con el eje de la hormona de crecimiento. Porque si el eje de la hormona de crecimiento está malo, ustedes pueden hacer mucho alrededor de él y no vamos a conseguir que el paciente crezca. Esta hormona de 191 aminoácidos tiene una formulación espacial que tiene que ver con su receptor. Está, como dice ahí, en el cromosoma 17 y viaja unido, circula unido a una proteína de alta afinidad que es la GH Binding Protein, la GHBP.
¿Qué hace? En algunos tejidos la hormona de crecimiento actúa directamente. Poco. Es una hormona que es muy elegante, entonces tiene un mensajero para que haga la pega por ella. Y ese es el IGF-1. Sintetiza la IGF-1 en el hígado y le encarga el trabajo. Es una hormona de un efecto profundamente anabólico, promueve síntesis proteica, promueve el balance nitrogenado positivo y como actúa a nivel de la IGF-1 y podemos medir la IGF-1 en clínica, muchos han interpretado que los niveles de IGF-1 plasmática reflejan la actividad de la hormona de crecimiento. Y vamos a hablar de la hormona de crecimiento porque, como dije, cuando controlamos todo el resto de los factores nutricionales, dialíticos, hipertensivos, en fin, sigue habiendo un problema que no podemos controlar, que está aquí. El eje somatotrópico, hay un slide muy conocido que es muy didáctico y que yo lo encuentro muy bueno, en que muestra que desde la producción de la hormona de crecimiento en la hipófisis anterior, estimula en el hígado la producción del Insulin Growth Factor 1, el IGF-1. Este IGF-1 forma un conjunto que actúa, vamos a ver, que actúa unido para maximizar su efecto. La mayor parte de IGF-1 está acá, 90 y tantos %. Y la hormona libre, que es muy poca, es la que va equilibrándose, pero en cantidades muy pequeñas y que va haciendo, cumpliendo la función a nivel de los cartílagos de crecimiento y de otros tejidos como el riñón. Por otro lado, la hormona de crecimiento es capaz de actuar directamente, pero como dije antes, la verdad es que el efecto directo es bastante escaso y le deja el encargo a este complejo. Pero esto en el niño urémico no funciona tan bien. En insuficiencia renal crónica, curiosamente para el efecto que uno espera o para el resultado que uno ve desde el punto de vista de crecimiento, en insuficiencia renal crónica nadie ha demostrado que la hormona de crecimiento esté baja. Hay algunas publicaciones que muestran que está disminuida, otras que está normal y otras que está aumentada. Por lo tanto, si hacemos un mix, no pasa nada. Y lo mismo para el IGF-1. Entonces es súper curioso de que en un niño que no crece, y como dije antes, hemos controlado los parámetros periféricos que afectan el crecimiento, teniendo GH e IGF-1 en valores normales, tengan un efecto biológico disminuido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pensar en que su efecto biológico está bloqueado por algún factor. Y este efecto biológico en los cartílagos de crecimiento se ejerce a nivel molecular. Y antes de que se ejerza a nivel molecular, tiene que ver con cómo circula la hormona, el IGF-1. Y el IGF-1 circula en su mayor porcentaje unido a proteínas. Como una buena proteína que se respete, no anda sola, sino que se deja llevar. Y ahí están los IGF binding proteins, de los cuales hay 6, y de los cuales lejos, el IGF-BP3 es el más importante. El IGF-BP3 es la principal binding protein que forma parte de este complejo ternario con otra proteína que es la Acid Label Subunit, que es el ALS, y permite que el IGF-1 pueda mantenerse estable para funcionar. Ahora, ¿qué pasa en insuficiencia renal? En estos dos aspectos, porque la parte de acá aparentemente está normal. Efectivamente, hay un tema con las hormonas transportadoras de IGF-1. Es un tema que está claramente demostrado. Son muy importantes porque el 99% del IGF-1 circula unida a estas proteínas y el 90% es a IGF-BP3. Y es tan importante el IGF-BP3
en el efecto del IGF-1 que, como ya vamos a ver más adelante, las señales intracelulares de la transducción hasta el núcleo tienen que ver con la síntesis de IGF-1 e IGF-BP3 simultáneamente. Este complejo ternario es el que se menciona aquí, le da una vida media extraordinariamente diferente a la hormona libre. La IGF-1 libre dura 10 minutos circulando y es degradada, y el complejo ternario le permite llegar a un tiempo de 10 horas. Y lo que hace es modular el efecto. El problema es que, junto con darle estabilidad y permitirle una vida media e ir probablemente manteniendo concentración de hormona libre en un steady state adecuado, si está en exceso, puede perfectamente bloquear ese efecto. Ahí hay un tema de que la protege, pero si está en exceso y complica su efecto. La IGF-BP3 es una proteína que se ha estudiado. Aquí hay una interesante publicación porque es una hormona de un efecto antiproliferativo muy importante. Es una hormona apoptótica, y hasta donde me tocó revisar un par de papers se está estudiando la posibilidad de usarla en cáncer y con estudios que ya van con cierto avance. Una parte del IGF-BP3 es capaz de actuar completamente independiente del complejo ternario, y otra parte trabaja a través del complejo ternario para darle actividad a la principal acción, que es ser la binding protein de una hormona de crecimiento. Así que el IGF-BP3 es una hormona muy interesante. ¿Qué pasa en insuficiencia renal? Este estudio de Tonsov, hay estudios de IGF binding proteins, de hormona de crecimiento, de señales intracelulares, pero casi todos son bastante antiguos. El grupo de Heidelberg en Alemania trabajó mucho en esto. Ahí tiene un estudio de Tonsov. Él midió la concentración de IGF-BP1, IGF-BP2, IGF-BP3 en chicos urémicos, y encontró, como ustedes pueden ver, que es la acumulación de las binding protein, probablemente por una vida media alargada, por una baja excreción renal, por lo que ustedes quieran, es notable a medida que cae la filtración glomerular. Por lo tanto, podemos estar seguros de que el transporte de la IGF-1 en el plasma en niños urémicos está alterado y está detenido el efecto. Y en otro grupo de niños, en 44 niños, él midió la IGF-BP4, la expresión de IGF-BP4 en niños urémicos, y como ustedes ven rápidamente en este Western blot, comparado con niños normales, el IGF-BP4 igual está francamente elevado. Lo interesante, como dije antes, que ya que el 90% del IGF-1 está aquí, es esta la que tiene la mayor importancia. Pero las IGF binding proteins en la uremia están todas altas. Y después de que la IGF binding, el complejo ternario hace que circule la IGF-1, llega a su órgano efector, que es la célula en el cartílago de crecimiento, o en el riñón, o en el músculo, donde tenga que crecer una célula, recibe la señal de esta IGF-1 que ha sido transportada por las proteínas fijadoras, y empieza una cadena acá afuera de la célula y que llega finalmente al núcleo, donde produce los factores de transcripción que se necesitan para sintetizar IGF-1, IGF-BP3 y factores de crecimiento. Y todo empieza acá afuera, en el receptor de hormona. El receptor de la hormona de crecimiento es súper importante porque es un receptor súper específico para la hormona de crecimiento. Este receptor tiene algunas características que lo hacen extraordinariamente interesante. Es un dímero. Como ustedes ven, tiene dos fracciones. Es un dímero. Y lo que hace la hormona de crecimiento es unirlas, las pone en contacto. Les dice, ustedes no funcionan separadas, ustedes tienen que juntarse, tienen que reunirse para hacer el efecto. Y transforma la conformación espacial, las acerca. Y este dímero tiene esta molécula, que vamos a conversar de ella, que es la JAK2, que al sufrir el efecto espacial
que induce la hormona de crecimiento se autofosforila. Se autofosforila y al fosforilarse se activa y transmite la señal hacia el interior de la célula. Este receptor de hormona de crecimiento que ustedes ven ahí, nosotros podemos medirlo en plasma. Este es un estudio muy bonito, una publicación muy bonita, un review, que está publicado por una colega de ustedes acá hace algunos años, y muestra que el receptor de hormona de crecimiento tiene 638 aminoácidos, que tiene muchas mutaciones y que está en el cromosoma 5, el gen. Y que, como dije antes, es un dímero que al sufrir la transformación espacial activa el JAK2, que es capaz de autofosforilarse porque es una quinasa que tiene esa característica para diferentes señales biológicas, no solo para hormona de crecimiento. Yo diría que lo más interesante de esto, aquí pueden ustedes leer que se diferencian tres dominios: una porción extramembrana, una porción intramembrana y una porción intracelular. Es una hormona de 246 aminoácidos. Lo interesante es que la porción extracelular es idéntica a la GH binding protein, que es la proteína que transporta la hormona de crecimiento. Por lo tanto, se acepta, no por todos, pero se acepta en general, que si uno es capaz de medir, y esto sí que lo podemos medir, la GH binding protein, estamos mirando la concentración del receptor de hormona de crecimiento en las células del organismo. Y eso sí que es interesante porque eso está alterado en niños urémicos. Como la expresión de muchos receptores de hormonas está alterado, eso lo hemos visto en tiroides, en otras hormonas. Bueno, aquí nosotros podemos medir la GHBP y que sería producto de un clivaje por una enzima que al clivarla libera esa fracción extracelular y refleja en una medición plasmática al receptor de la hormona de crecimiento. Y esto es tan importante que el grupo de Heidelberg hace años atrás estudió eso y demostró que el GHBP, que sería, en otras palabras, el reflejo de la hormona, del receptor de la hormona, está muy alterado en pacientes en insuficiencia renal. Aquí tienen ustedes un grupo de niños urémicos en los cuales este autor demostró que casi el 80% estaba por debajo de la media. O sea, los pacientes urémicos uno debería considerar que tienen una expresión disminuida del receptor de la hormona en sus células. Y más aún, bajo el percentil 3, que estaría por acá, hay como un 30 o un 40% de pacientes. Si ustedes pueden medir, por lo tanto, la GHBP, ustedes pueden interpretar el estado del receptor de hormona en los pacientes en diálisis. Y una vez que este receptor de la hormona, este dímero se ha activado y inicia la entrega de la señal hacia el resto de los factores de transcripción. Y el primero de los factores, como mostré antes, es la JAK2, la Janus quinasa 2, que está íntimamente ligada al receptor, que se autofosforila y que es la que se encarga de mandar la señal hacia acá. Hay 4 miembros de esta familia. La JAK2 es la que nos interesa. ¿Y por qué la JAK2? Porque, como dice, ahí tiene algunas características generales, que son características bioquímicas, pero lo interesante es que hay receptores de citoquinas que no tienen la capacidad catalítica de la quinasa y necesitan a la familia de la JAK para activar la señal, el downstream o el río abajo, y por lo tanto el JAK2 en algunos receptores es fundamental, porque los receptores no pueden fosforilarse a sí mismos y necesitan a esta tirosinquinasa. Y eso es lo que pasa con la hormona de crecimiento, y del JAK2 la señal va por 3 vías. Las 3 vías más importantes son las que están acá, y la STAT es la que nosotros en clínica hemos estudiado en forma más detallada. Después de que el JAK2 se fosforila, se encarga a su vez de fosforilar a la segunda molécula de esta cadena río abajo, que son los Signal Transducers and Activators of Transcription, los STATs. Y los STATs tienen la gracia de que se fosforilan, se activan, se dimerizan también
y al dimerizarse, fosforilado, se dimerizan y al dimerizarse pueden llegar al núcleo, donde sí activan las señales a nivel del código genético para la generación de los factores de transcripción. Los STAT son una familia más amplia que la familia de los JAK. Tiene 7 componentes. Tienen una serie de características bioquímicas que están ahí, pero lo interesante es que son fosforiladas en respuesta a la activación de la JAK2 y transmiten la señal al núcleo. No todas las STAT son importantes para nosotros en la hormona de crecimiento. La más importante es la STAT5B. Estas STAT, cada una tiene una función respecto a alguna citoquina a la cual le transmiten la señal intracelular. Ahí tienen ustedes que para factor de necrosis, IFN gamma, IFN alfa, beta, interleuquina 6, interleuquina 2, cada uno tiene un STAT que lo conduce. Pero las STAT5 y específicamente la STAT5B, porque parece que la 5A no tiene mucho que hacer acá, es la que transmite la señal de la hormona de crecimiento. Y la señal de la 5A en hormona de crecimiento aparentemente no es importante, tiene más que ver probablemente con la activación de la prolactina. Ahora, ¿es correcto que las STAT5B están cumpliendo un rol en el paciente urémico? Sí, parece que sí. Aquí tienen ustedes la expresión hepática de la STAT5B. Aquí tienen ustedes la expresión o la abundancia de mRNA para IGF-1. Esto está medido en el hígado por estos autores. Y aquí tienen ustedes ratas que son ratas normales y que son ratas knockout para STAT5B. El STAT5B, la rata knockout, no es capaz de expresar o es muy diferente a la rata normal, ya sea male o female, para la expresión de IGF-1. Por lo tanto, uno concluye que el STAT5B es un paso para generar IGF-1 importante. Ahora, ¿qué pasa cuando le sacan la hipófisis a las ratas? Y a estas ratas hipofisectomizadas, tienen ustedes las ratas normales y las ratas knockout para STAT5B. Cuando a estas ratas hipofisectomizadas les ponen la hormona de crecimiento de nuevo, estas ratas responden rápidamente a través de la generación de IGF-1. O sea, el STAT5B es fundamental cuando uno lo activa en ratas que tienen STAT5B con hormona de crecimiento. Y en ratas que no tienen porque son knockout, no pasa nada. Por lo tanto, el STAT5B, tal como el JAK2, cumple un rol crítico en la transducción de la señal. Al agregar hormona de crecimiento se produce la diferencia. Y finalmente, en esta cadena intracelular llegamos a la generación de unas moléculas que son los supresores de la señal de citoquina, los SOX, que es una familia muy interesante y que, como todas las hormonas que tienen un rol crítico en el organismo, tiene que tener una contrarregulación, que es lo que nosotros sabemos en cualquier molécula que tenga un rol crítico, no sé, en el complemento, en los factores de hemolítico urémico típico, en fin. Muchas veces lo que falla es la señal regulatoria. Por lo tanto, se ha estudiado mucho el rol de los SOX en pacientes sanos y en pacientes en insuficiencia renal. Y es una familia, todas estas son grupos de familia, que tienen básicamente 3 componentes que son los que ustedes ven ahí. Y yo no sé si uno es más importante que otro, pero el SOX2 aparentemente es capaz de bloquear la señal a los 2 niveles de transcripción, a nivel de las STAT y a nivel de las JAK, pero también tiene un plan B esta cosa, y si falla este tiene al otro, y en fin, es una autorregulación muy fina. Y aquí tienen ustedes un trabajo de un grupo, los que han trabajado en SOX son grupos endocrinológicos. No hay grupos en humanos, no hay grupos que hayan trabajado de nefrólogos que hayan trabajado en SOX, en insuficiencia renal. En estos pacientes que consultan por talla baja, en este grupo endocrinológico, este grupo midió los SOX, aparte de otras proteínas, y demostró que la talla baja tenía relación en este grupo de pacientes, especialmente a nivel del SOX2,
con una sobreexpresión de estas proteínas inhibitorias. Por lo tanto, no se trata en este grupo de pacientes, no se trata de que esté fallando la señal JAK o la señal STAT, sino que hay una supresión exagerada. Y en pacientes en insuficiencia renal, no hay pacientes en insuficiencia renal, hay ratas en insuficiencia renal. Ustedes ven aquí este trabajo del grupo, es un grupo de San Francisco, el primer autor es Difei Sun, este doctor, está también Franz Schäfer dentro de los autores, y ellos midieron el efecto del wasting muscle, el efecto en las ratas del catabolismo proteico muscular. Yo creo que todos nuestros pacientes en insuficiencia renal crónica tienen un tema en el que la masa muscular está afectada. Y ellos dijeron, esta masa muscular está afectada porque tienen problemas de hormona de crecimiento en estas ratas. Y ustedes ven ahí cómo al medirle en el músculo la expresión del IGF-1, del mRNA para IGF-1, ustedes ven como las ratas en insuficiencia renal, que son inyectadas con hormona de crecimiento, responden en forma muy distinta y significativamente distinto que las ratas control cuando les inyectan hormona de crecimiento y las ratas en insuficiencia renal no expresan la IGF-1 en el músculo. Por lo tanto, la conclusión de los autores es que este compromiso muscular tiene relación con una señal inadecuada de hormona de crecimiento, y dentro de las cosas que ellos encontraron, que es muy interesante, encontraron que había en estas ratas una sobreexpresión de la SOX2. Por lo tanto, lo mismo que mostró Carranza en el estudio anterior, mostrando que en pacientes con talla baja era sobreexpresión de la SOX lo que bloqueaba el crecimiento, en este grupo de ratas uno de los factores que está afectando la expresión de IGF-1 sería la sobreexpresión de una proteína inhibitoria. Y así tenemos armado una cadena muy interesante que parte por el receptor, pasa por la fosforilación del JAK, pasa por la dimerización al fosforilarse de las STAT, la entrada al núcleo de la STAT5B y la generación de los factores de transcripción, básicamente IGF-1, ALS e IGF-BP3, que es el complejo ternario del que hablamos al principio y que es el que va a ejercer su efecto a nivel de los efectores. Y también, por supuesto, la señal autorregulatoria de la SOX. Ese es el eje completo que nosotros debemos mirar en detalle en nuestros pacientes. Se han aprendido muchas cosas desde los ratones. La verdad es que yo creo que la contribución de los ratones a la ciencia ha sido extraordinaria. En algún momento deberíamos hacerle un reconocimiento. Están francamente desacreditados en términos generales, pero les debemos mucho. Ustedes ven ahí distintos ejemplos en los cuales se ha medido la STAT5B en distintos músculos, en hepatocitos, y en todos ellos se ha confirmado lo que mostrábamos en los estudios anteriores, que el rol del STAT es crítico para el crecimiento a nivel experimental. Y Franz Schäfer, en esta publicación de hace algunos años atrás, cuando estaba trabajando en San Francisco, trabajó con un grupo de ratas. No son miles de ratas, son 10, 12, 14 ratas, son poblaciones pequeñas y tiene que ver probablemente con la sofisticación de los estudios. Y para IGF-1 midió la expresión del mRNA de IGF-1 y se dio y confirmó que frente a ratas normales estimuladas con hormona de crecimiento, la respuesta de mRNA, IGF-1 mRNA era francamente potente, y que en las ratas que ellos inducían insuficiencia renal, la respuesta estaba bloqueada. A uno, cuando lee esto, le hace mucho sentido, pero lo interesante es demostrarlo a nivel molecular. Yo creo que este es uno de los 2 o 3 estudios en que se trabaja con animales experimentales en insuficiencia renal y se demuestra que no hay respuesta a la hormona de crecimiento a nivel de la producción de los factores de transcripción finales, postnucleares, por llamarlo de alguna forma. ¿Y qué encontró Franz Schäfer en el IGF-BP1? Que es como representante de todas las binding protein. Encontró que efectivamente
al administrar hormona de crecimiento, la acción de la hormona de crecimiento para actuar inhibía la expresión de esta hormona fijadora, o digamos la inhibitoria de la acción del IGF, o estabilizadora, pero en las ratas con insuficiencia renal, lo que mencionábamos al principio, esta sobreexpresión de la proteína transportadora muestra que no es capaz de suprimirla, por lo tanto hay una sobreexpresión. Y por lo tanto la acumulación de los factores, de transporte de la IGF-1 no logra ser bloqueada e inactiva el efecto de la hormona. Y después de esa mirada inicial, este grupo midió directamente las señales que estábamos nosotros conversando, que son la JAK2 y las STAT. Y como ustedes ven, en forma muy fina, muy bonita, mostró que en el grupo con insuficiencia renal la expresión de estas proteínas, de estas señales intracelulares está bloqueada. En los ratones en insuficiencia renal no se genera JAK2 y no se generan las STAT, y por lo tanto la señal para producir IGF-1, IGF-BP3 y ALS está inhibida. En otra publicación de este mismo grupo, parece que tenían muchos ratones este grupo, y las publicaciones tienen 2 o 3 años de diferencia. Ellos muestran de forma muy bonita que a pesar de que los niveles basales de estas 3 moléculas, que es el receptor de la hormona, el JAK2 y el STAT5, los niveles basales eran similares en ratas urémicas y en ratas controles. Cuando estimulaban con hormona de crecimiento la fosforilación, que es el mecanismo de activación, la fosforilación en las ratas con insuficiencia renal estaba francamente disminuida. Y no solo disminuida a nivel citoplasmático, sino que estaba disminuida la cantidad de STAT5 fosforilado a nivel nuclear. Por lo tanto, la señal que llega al núcleo está francamente deteriorada a nivel del receptor, a nivel del JAK2, a nivel del STAT citoplasmático y a nivel del STAT nuclear. Mala cosa. Y desde el humano, en el humano yo diría que hay algunas experiencias muy interesantes con hormona de crecimiento y las señales intracelulares, pero son todas en grupos endocrinológicos que trabajan con talla baja. Y no tenemos el único estudio que se acerca un poco a nuestro trabajo, lo publicó Tonsov, que encontró que había una concentración disminuida de la binding protein, que es del receptor de GH, y asume el autor que tiene que ver con la insensibilidad. Lo que nosotros hicimos para investigar un poco de qué pasaba en nuestros niños en diálisis fue estudiar estas señales. Y lo primero que hicimos fue seleccionar al grupo de niños. Todos tenían que ser prepuberales, por supuesto, y estaban, en este caso, todos en diálisis peritoneal. Y todos cumplían con criterios DOCI. Aquí ningún niño con anemia podía entrar, o ningún niño con un aporte nutricional inadecuado podía entrar, porque la idea era limpiar los factores periféricos que alteran el crecimiento. Lo seguimos durante 12 meses, pero se hizo el estudio de las señales intracelulares, se hizo en un corte al mes 2, entre el mes 2 y el mes 3. Les tomamos una biopsia de piel a todos ellos, se toma con un punch que saca 1 milímetro, no es nada dramático, lo hizo en este caso el grupo de dermatología que hacen esto todos los días. Y en esa muestra de piel se aíslan los fibroblastos, se cultivan y después de cultivados se hace una extracción de proteínas citoplasmáticas y nucleares para Western blot, y en el caso nuestro medimos la señal de JAK, la señal de STAT a nivel citoplasmático y nuclear. La siembra de los fibroblastos es interesante porque los que no confluyen hasta un 80% no son estimulados. Tienen que demostrar que pueden ser capaces de crecer, si no, no participan. Y
A los que logran la confluencia 80% se les aplica una dosis de, en este caso fueron 200 microgramos de hormona de crecimiento y se mide la expresión de las señales intracelulares. Y tuvimos 17 pacientes prepuberales y tomamos 15 niños controles para hacer el mismo estudio. A los niños controles no podíamos citarlos a una biopsia de piel. Entonces hicimos lo que hacen los grupos endocrinológicos. Nos fuimos donde los urólogos y le pedimos que a todos los pacientes que ellos les sacaban el prepucio, nos regalaran el prepucio. La enfermera coordinadora a cargo del estudio fue conocida en el hospital con un nombre bastante poco honorable durante un par de años. Resistió porque el estudio le pagaba. Y eso introduce un sesgo, que es un sesgo que está aceptado, que nadie lo discute, porque el tema de tomar una muestra de piel no pasa en ningún comité de ética, a menos que sea una muestra que está obtenida por defecto. Por lo tanto, nuestro grupo de control fue de 14 hombres y una mujercita que se entró a operar de hernia desprevenidamente en alguna parte. Y les tomamos la piel y los mandamos a cultivar los fibroblastos. Durante 2 años y algo obtuvimos 17 pacientes, esto está recién terminado hace unos pocos meses atrás. Bueno, no, más, ya lleva casi un año, estamos en los análisis. Y los controles fueron, en realidad fueron más de 15, fueron 20. Y las edades eran parecidas y ahí tienen algunos de ustedes algunas características, sobre todo yo diría que acá están los factores plasmáticos, IGF-1 y IGF-BP3, que no mostraron diferencia no le medíamos los controles porque hay controles históricos para eso y no habían grandes diferencias significativas. Pero al igual que mostró este estudio de Tonsov que les mencioné previamente, en que muestra que el 77% de los pacientes en insuficiencia renal tiene una growth hormone receptor medido a través de la expresión del dominio extracelular, que es el GH binding protein, bajo lo normal. Nosotros encontramos una observación muy interesante en los pacientes nuestros y encontramos que los pacientes que tenían, los seguimos 12 meses, y los pacientes que tenían menos GHPP, que representa el receptor de la hormona, crecían menos. Y eso fue una primera conclusión que nos acercaba un poco a las observaciones anteriores, pero en este caso en un estudio longitudinal en grupo humano de niños urémicos. ¿Qué pasó con la expresión del JAK2? Ahí tienen ustedes a los pacientes, a los controles y a los pacientes en blanco. Después de estimular con hormona de crecimiento, se mide la expresión por marcación con anticuerpos del JAK2 y se mide el JAK2 fosforilado y el JAK2 total para hacer una proporción fosforilado total, que es lo que más representa la activación de la proteína. Y ustedes ven que, partiendo de cero, porque aquí la estimulación es acá, los controles responden en forma importante a nivel de la generación de JAK2 fosforilado a los 30 minutos y después cae a los 60 y los pacientes no expresan JAK2, se quedan pegados. Los pacientes, los niños en diálisis no tienen la señal activada a nivel de la expresión del JAK2 intranuclear. Ahora, es importante, el tiempo es importante porque muchas de las señales tienen que ver con los tiempos y probablemente a los 30 minutos la señal PIC está funcionando y después ya se va perdiendo. Por lo tanto, es importante que en este punto la señal es precoz y tiene una diferencia notable. Después del JAK2 les medimos el STAT5B. En los controles, ustedes ven que después de la estimulación a los 30 minutos hay una importante alza, a los 30 y también a los 60 minutos. Y en los pacientes urémicos no hay una importante alza, pero sí hay una alza. Y los valores, la diferencia entre ambos no nos dio una significación estadística, pero la diferencia existe. Por lo tanto,
a pesar de que no hay significación estadística, también la producción de STAT5 está inhibida, lo que es esperable si está inhibido el paso previo, que es la JAK. Y a nivel nuclear, porque cuando se dimeriza, cuando se fosforila, la STAT5B tiene que entrar al núcleo para generar la activación de los factores de transcripción. A nivel nuclear, ustedes ven que entre los controles y los pacientes no encontramos diferencia. La cosa a nivel del núcleo se arreglaba de alguna forma. Esto fue interesante porque difiere de lo que se encuentra en ratones. Entonces nos preguntamos por qué a nivel, si las señales en el citoplasma están malas, por qué a nivel nuclear uno encuentra ya STAT5B fosforilado en cantidades similares a los controles. Y después de muchas horas de discusión, le medimos, comparamos la expresión del STAT5B fosforilado total en controles y en pacientes, y diferenciando la cantidad o la abundancia en el núcleo versus el citoplasma. En el núcleo versus el citoplasma. Y ustedes ven que lo que hace la célula urémica en este grupo de niños es tomar en cantidades exageradamente altas lo poco que hay. Porque aquí hay una comparación de proporciones. Pueden estar los dos valores bajo lo normal, pero la proporción de STAT en el núcleo es mucho mayor que la proporción de STAT fosforilado en el citoplasma. Y conversado con los endocrinólogos, aparentemente es una respuesta endocrinológica típica compensatoria cuando hay déficit, por ejemplo, de hormonas tiroides, en fin, el transporte al núcleo se activa de alguna forma para tener una proteína que logre generar los factores de transcripción, a pesar del déficit citoplasmático. Por lo tanto, la concentración nuclear de STAT5B en nuestros pacientes fue mucho más alta que en los controles. Y cuando medimos el complejo ternario a través de la abundancia de expresión de mRNA para IGF-1, IGF-BP3 y el Acid Label Subunit, que son el complejo ternario, nos encontramos, aquí tienen ustedes la señal para IGF-1, no hay muchas diferencias, a las 24 horas y a las 48 hay una diferencia significativa, pero hay más IGF-1 en los pacientes. Y ahí tienen ustedes la expresión del IGF-BP3. El IGF-BP3 a las 24 horas está francamente deprimido en la expresión nuclear en los pacientes urémicos. Y como el IGF-BP3 tiene que ver con el complejo ternario, no se genera suficiente para formar este complejo estabilizador del IGF-1 y estaríamos en el mismo problema inicial, que es que la señal no se estabiliza. Y finalmente el Acid Label Subunit no mostró diferencias significativas. Y con esto completamos la cadena de medición. Esto está todavía en revisión, está escribiéndose. Como es algo que no se ha hecho antes ni en niños, ni en dializados, ni en paciente urémico, lo más probable es que cuando se presente sea sujeto a numerosas observaciones. Yo estoy mostrando lo que encontramos. Pero lo que encontramos es efectivamente interesante porque uno dice, estos pacientes les estabilizamos todos los factores periféricos, los dializamos bien, les ponemos en adecuación, en fin, les damos eritropoyetina y todo. Pero los problemas están en la secuencia desde el receptor de la hormona hasta las SOX, como se ha mostrado. Nosotros no medimos SOX, como se ha mostrado en otras publicaciones. Y una pequeña muestra del trabajo clínico. Hay grupos que han usado la hormona de crecimiento en forma mucho más numerosa. Y cuando partimos con la hormona de crecimiento, partimos en un nivel y a los 6 meses y a los 12 meses se obtiene una ganancia significativa, lo cual permite pensar que si uno aporta la hormona en una dosis suprafisiológica, es capaz de vencer estos déficits en los niños urémicos, o probablemente, como mostré en una diapositiva anterior, activar, si no bien por la cadena JAK-STAT, por las cadenas de las MAP quinasa, las señales que llegan al núcleo.
y crecen los niños, afortunadamente. Y como conclusión de todo lo que hemos conversado, no les voy a repetir todo esto, que es lo que hemos conversado, pero la verdad es que el eje JAK-STAT está alterado en los niños urémicos y no tenemos nada que hacer excepto tratarlo con hormona de crecimiento para ganar las deficiencias en las expresiones del JAK, del STAT y del IGF-BP3 intranuclear. Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Sí, doctor Repetto. Sí, doctor Cano, una maravilla y el camino que abre todo esto. Yo quería preguntarle, recordando a Elizabeth McSherry el siglo pasado y esos trabajos que ella había hecho, si ella lo que encontraba era que cuando dosaban somatotrofina estaban en niveles normales y el problema venía después de la somatotrofina en relación con la acidosis. Y entonces quería preguntarle, ahora que se puede acceder a estas moléculas transmisoras, si ustedes o otra gente ha hecho estudios que relacionen la capacidad de transmitir el mensaje con el pH, tanto extracelular o intracelular. Todos estos niños, doctor Repetto, estaban controlados en todos esos factores. No tenemos niños con acidosis porque no podíamos introducir una variable distractora. Entonces, cuando cumplían los criterios DOCI todos, y un bicarbonato de 24, entonces nosotros tomábamos las muestras. Pero yo no conozco estudios que midan señales intracelulares en relación a acidosis. No. Claro, yo preguntaba más en función de los modelos animales o celulares de fibroblastos, porque ahí es perfectamente factible modificar esto y ver el nivel de fosforilación de los distintos pasos de la cadena. Sí, uno espera que sean sumatorios por lo menos, porque el efecto proteolítico de la acidosis por activación de alguna enzima está súper demostrado. Muchas gracias. Sí, yo quería hacer dos preguntas. Una es si los SOX tienen difusión al núcleo, si se midieron o se pueden medir, porque sería, digamos, el elemento inhibitorio en el citoplasma, pero pasa lo mismo con los SOX en el núcleo, y esto podría explicar las diferencias entre la producción de uno de los binding proteins, no me acuerdo cuál era, afuera y adentro, porque era como que adentro del núcleo hay un ambiente que permite y afuera hay algo que inhibe, y los SOX eran los que tenían que ver con esto. Quería saber si la situación de los SOX, existe SOX intranuclear, se ha medido, ¿no? Bueno, existen en el núcleo porque se generan en el núcleo, se producen al mismo tiempo que los factores de transcripción IGF-1, IGF-BP3, y por el efecto de la cadena JAK-STAT. Entonces, inicialmente están en el núcleo y de ahí difunden al citoplasma. Ahora, tal como señala su nombre, hasta donde yo sé, no tienen un efecto inhibitorio de la señal a nivel nuclear. Solo actúan en la señal citoplasmática, desde el postreceptor hasta la STAT. Es decir, que ahí habría una diferencia. Los SOX no serían los mismos adentro que afuera del núcleo, respecto de su acción inhibitoria. Por más que se producen en el núcleo, funcionalmente no son lo mismo. Lo que yo entiendo es que los SOX están preparados para trabajar inhibiendo la fosforilación del JAK2 y el STAT5B, básicamente. Están hechos para eso. Y como no hay y no se activan dentro del núcleo, sino que se activan en el citoplasma. Bien. La segunda pregunta es respecto del síndrome de malnutrición e inflamación, donde la masa muscular está severamente afectada, y no sé si tiene que ver justamente con esto. En ese síndrome de inflamación, todas las citoquinas tendrían que estar estimulando estos SOX. Si alguien ha hecho una medición de pacientes más o menos inflamados o con diferencias de citoquinas respecto de la inhibición de esta señal vía SOC, es decir, si realmente los SOC están más estimulados en pacientes más inflamados, y en estos pacientes hay menos síntesis de las proteínas transportadoras, ¿no? No. Hay grupos que han trabajado endocrinológicos, pero son pacientes con talla baja. Como mostré, el grupo de Ocaranza midió los SOX, el 1, el 2, el 3, en pacientes de talla baja no inflamados. Sí, en pacientes urémicos
no hay nada. En pacientes urémicos pediátricos, no, y adultos también, nunca se había medido esta señal. Probablemente porque cuando uno tiene la hormona disponible y se la da y crecen, ya no hay problema. Pero esta forma aporta un conocimiento que puede ir extendiéndose. Nosotros tenemos ahora más preguntas que respuestas. Como todos se han dado cuenta, cuando sacamos los fibroblastos, la siembra es en un ambiente, en un cultivo, con un medio normal, no urémico. Por lo tanto, el hecho que todavía se registren señales alteradas en un medio no urémico de fibroblastos nuevos es asombroso, porque quiere decir que los fibroblastos van heredando en sus generaciones, van heredando la falla. Entonces, en este momento estamos trabajando con un grupo en Hamburgo para sembrar nuestros fibroblastos en ambientes urémicos, y a lo mejor ahí encontramos cosas mucho más malas. Ahora, una tercera y última. Yo estaba pensando si esta inhibición, digamos, de la actividad de la hormona a través de esta acción inhibitoria del receptor o sobre el receptor, ¿no? Menor funcionamiento del receptor, si esto no podría condicionar que haya dosis variables para algunos pacientes, de acuerdo al monto de inhibición que tienen del receptor, utilizar dosis más altas de hormona de crecimiento, porque lo que se ve es que suplementando hormona hay respuesta. Ahora, habría que adecuar la dosis al monto de inhibición, dándole más dosis a los más inhibidos o a los más inflamados y más inhibidos, y menos dosis a otros. Es decir, si esto en algún momento podría individualizarse, ¿no? Sí, esa misma conversación tuve la suerte de tenerla con Otto Mels, que desde hace 30 o 40 años fue el primero que empezó a trabajar en esto, en Heidelberg. Y efectivamente, si usted tiene... La GHBP se puede medir, no es complicado. Se mide por un método enzimático, no usa sistemas sofisticados de anticuerpos o de expresión de mRNA, no. Y si usted logra medir la GHBP en un grupo importante y asimila eso a la expresión del receptor de GH, entonces usted a lo mejor ahí puede hacerlo coincidir con los niños que no andan bien con hormona de crecimiento y los que andan mejor. Pero eso requiere un estudio, podemos conversarlo. Sí, yo quería una breve pregunta. Cuando mostraste las curvas en varones y en sexo masculino y femenino de GBP y GHBP, había diferencias. Vos dijiste que el 70% estaban por debajo del 50 percentilo, pero da la sensación que los varones están mucho más por debajo del 30, que del tercer percentilo que las mujeres. Quería preguntarte si eso tiene alguna interpretación y si puede relacionarse a la necesitar más dosis de hormona de crecimiento o menos en esos casos. Esa medición fue hecha en niños urémicos por Tonsov. Él menciona que hay diferencias entre los dos sexos. Que yo recuerde, doctora, no da una explicación porque probablemente sería solamente una elucubración, pero la diferencia que usted menciona es cierto. Está más bloqueado, los pobres varones son los que más sufren el efecto de la uremia. Pobrecitos. Les podemos dar más dosis.